Hay que diferenciar la zona de la sierra de la zona del Andévalo, porque la zona serrana tenía mejores defensas. Había varios castillos, incluso alguna muralla. Entonces, en la zona serrana, ahí he puesto los sitios donde había castillos. La estrategia fue igual que en la Edad Media, sino de líneas concéntricas en profundidad, esto es, sino se situaban los castillos enfrentados a los castillos de Portugal, y luego se iban haciendo castillos hacia el interior para impedir que los portugueses entraran, porque el principal motivo de esta estructura era que no llegaran nunca a Sevilla. La sierra se utilizó para defender Sevilla. También se utilizaron, como veis, las zonas depresivas del terreno, las antiguas vías romanas que pasaban por ellas. Ahí tenéis los ríos, ¿no? Y luego lo del tema de las plazas enfrentadas es importante, porque Encinasola se enfrentaba a Moura, Aroche se enfrentaba a Serpa, y la Puebla y Paimón se enfrentaban a Mértola. Y había ahí por medio el foso del Guadiana y el vadeo del río Chanza, que era una frontera natural. En cuanto a las estructuras defensivas, al principio de la guerra, pues tenían formas medievales, estaban todas muy abandonadas y hubo que restaurarlas en muchas ocasiones, incluso hacerlas casi de nuevo. En cuanto a la tipología, pues como os decía, hay plazas con murallas, castillos y torres, como es el caso de Aroche, plazas con un castillo y su cerca, como es el caso de Cortegana, plazas con un castillo, que podemos poner el caso de Sanlúcar del Guadiana, que ahora lo veremos, y había plazas sin defensa. Para poner un ejemplo, pondremos Santa Bárbara de Casa o Cabezarrubia. Como las defensas estaban en tan mal estado, pues algunos ingenieros vinieron a la zona para refortificar las plazas. Juan Bautista Corvachino no era un ingeniero en el sentido del término, sino era un capitán, pero tenía conocimiento del arte militar, ¿no? De la fortificación. Hizo algunas cortaduras y banquetas, incluso comenzó el castillo de Paimón. En cuanto a Rafael de Medici, sí, este soldado sí que era un ingeniero militar, y construyó algunas zonas de la muralla de mampostería de Aroche, porque hasta esa fecha la muralla estaba hecha de tapial y la mampostería le dio más solidez a la hora de defenderse de la artillería portuguesa. Y también construyó otra, no sé si habréis estado alguna vez en Encinasola, a cada lado tiene dos fuertes, y esos fuertes pues sirvieron para proteger la zona de los ataques portugueses. En cuanto a las fuentes de financiación, os he puesto ahí las que tenía la monarquía, que eran principalmente los impuestos, los préstamos a banqueros, en la mayoría de las ocasiones judíos portugueses, y las ventas de jurisdicciones. Por ejemplo, muchas aldeas se convirtieron en villas, y mucha gente que no era noble pues alcanzó la nobleza. En cuanto a la fuente de financiación, ya en la otra mirada, en la de las poblaciones de la raya, pues como veis ahí se tiró de todo lo que se pudo, ¿no? Desde fondos de guerra, como fueron los famosos millones, ¿no? Que en vez de emplearse en otras cuestiones, los municipios los destinaron a la guerra, ¿no? Las presas, que eran aquellos robos que se hacían en Portugal y luego se vendían en subastas en la plaza pública, principalmente de ganado. Los bienes de propio, diríamos hoy como las fincas del ayuntamiento, podríamos utilizar el símil hoy, ¿no? El pósito, que era el almacén de grano que prestaba a los agricultores,
y cada vez que se utilizaba ese dinero había que pedirle permiso al rey. Las multas a los infractores, préstamos también de la gente acaudalada de los pueblos y finalmente los repartimientos. Cuando el concejo en aquella fecha, hoy diríamos ayuntamiento, no tenía de dónde sacar los dineros, pues acudía a repartírselos a cada uno de los vecinos. Supongo que conocéis esa fotografía, si me permitida, es Cabeza del Pasto, y me la prestó Pepe Suárez, ¿no? Y la ha utilizado para también incidir sobre un tema fundamental, que es que desde 1580 hasta 1640 Portugal estaba unido a España. Por tanto, ahí en la frontera se habían forjado una serie de amistades, una serie de parentescos. Incluso se cultivaba al otro lado de la raya, lo mismo los españoles en Portugal que los portugueses en España, y por tanto había habido una emigración a las poblaciones españolas de portugueses, que eso se va a tornar después en un problema. Por tanto, los rayanos de aquella fecha no entendieron nunca por qué tenían que pelear contra los portugueses. A base de incursiones y a base de sangre consiguieron los reyes de España y de Portugal que los vecinos de la frontera se enfrentaran en una guerra sin cuartel. En cuanto a algunas cuestiones que las voy a pasar muy rápido, inicialmente se intentó, para doblegar a Portugal, pues conspirar, es decir, llevar a cabo una conspiración por parte de la Inquisición, e incluso se intentó invadir Portugal por Ayamonte y por Sanlúcar de Guadiana al Cotín, cosa que al final no se consiguió. Otra cuestión importante fue el bloqueo económico. Inmediatamente la monarquía decretó que no se pasara ningún tipo de género al otro lado de la frontera, es decir, a Portugal, cuestión que no se respetó en ningún momento por parte de las poblaciones tanto de la sierra, del Andévalo como de la costa onubense. En cuanto a los impuestos, pues bueno, hoy que estamos en un momento de crisis y que sabemos lo que nos duele cualquier subida de impuestos, pues imaginarse en aquella fecha el vecino estaba acosado totalmente por numerosos impuestos. También se creó un sistema de información a lo largo de la frontera, de espías, que fue fundamental para abortar los ataques enemigos. Otra cuestión fundamental fue los alojamientos. ¿Qué son los alojamientos? Pues los alojamientos eran cuando se desplazaba una parte del ejército y se tenía que alojar en una población. Esa población le tenía que dar la cama y le tenía que dar la alimentación, incluso la leña y la cebada para los caballos. Eso suponía para los vecinos pues una ocupación en la población con continuos abusos por parte de los militares. En cuanto a la lucha contra la oligarquía, eso, al igual que ocurre hoy, ¿no?, que muchas veces los mismos dirigentes se perpetúan, los familiares. Bueno, pues en esas fechas también las oligarquías estaban formadas por, principalmente aquí en la zona del condado, salvo el duque de Medina Sidonia, pues por pequeños terratenientes, en la zona de la sierra por algunos hidalgos, no los grandes de España, pero sí hidalguía pequeña, ¿no? Y esta gente fueron los que dominaron los concejos, los ayuntamientos durante la época, ¿no? En cuanto a las distintas villas, a pesar de la ayuda que se prestaban en ciertas cuestiones, sin embargo hubo mucha insolidaridad, porque por ejemplo todas intentaban que el alojamiento de soldados no se hiciera en su población y se hiciera en la vecina, ¿no? En cuanto a la justicia, pues también se relajó. Era una época de guerra y evidentemente pues no